Hola niñitos de cuarto grado, ya estamos con su clase de geometría, también correspondiente al segundo bimestre. Ya vamos a, se podría decir continuar, ¿no? Porque ya habíamos iniciado en el anterior tema, en el último que dejamos, iniciado con triángulos. Habíamos hablado de sus elementos y sobre todo de algunas de identificar los ángulos, ¿no? Propiedades de ángulos externos y de ángulos internos para aplicarlos en algunos problemas. Eso también va a ir un poquito en esto, porque ahora vamos a hablar sobre clasificación de triángulos, ¿ya? Ese es el tema de hoy día. La clasificación de triángulos se da en dos partes, se podría decir, ¿no? El primero es según la longitud de sus lados y el segundo es según la medida de sus ángulos. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Según la longitud de sus lados, podemos resumirlo así. Cuando es escaleno, porque sus tres lados son diferentes, de diferente medida. O sea, esta medida es diferente a esta y esta medida es diferente a esta. Cuando son diferentes medidas en un triángulo, se le llama escaleno. El triángulo isósceles es cuando dos de sus lados son iguales, pero uno es diferente. Puede ser más corto, más largo, cualquiera de ellos. En este caso es un triángulo isósceles. Y por último tenemos el triángulo equilátero. ¿Cuándo es equilátero? Cuando sus tres lados y también sus ángulos son iguales. Cuando son sus lados iguales, o sea, si por ejemplo este tiene 5, este también va a tener 5 y este también va a tener 5. Lados iguales, triángulo equilátero. Ahora, ¿cómo sería según la medida de sus ángulos? Según la medida de sus ángulos puede ser acutángulo, rectángulo o también obtusángulo. ¿Cuándo es acutángulo? Cuando sus tres ángulos internos son agudos. Y te acordarás que el ángulo agudo debe medir menos de 90 grados. Te acordarás en la clase anterior que hemos hecho. Entonces, cuando sus tres ángulos internos son agudos, se dice que es un triángulo acutángulo, según la medida de sus ángulos. ¿Cuándo es rectángulo? Cuando uno de sus ángulos es recto. ¿Y cuándo es recto? Cuando al medirlo, como el transportador, mide exactamente 90 grados. Entonces dice que este es un ángulo rectángulo. Por último tenemos el triángulo obtusángulo. ¿Cuándo es obtusángulo? Cuando uno de sus ángulos internos es obtuso. ¿Y cuándo es obtuso? Cuando es mayor de 90 grados y menor de 180. Entonces es obtuso. Algo parecido, no necesariamente igual son los dibujos, pero algo parecido a estos. Entonces esta es la clasificación de triángulos según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos, que es importante también aprenderlo y no olvidarlo, porque nos va a servir para resolver algunos ejercicios que nos dan sus libros. ¿Ya? Muy importante. Pasemos ahora, como siempre, yo les voy a ayudar con el nivel 3 y ustedes me van a resolver el nivel 2 y el nivel 1, que son los más simples, pero no es necesario que hagan todos, ya saben, pueden hacer hasta 4 o 5 ejercicios, pueden escogerlos, o si no, si quieres hacerlo todo, no hay ningún problema, hazlo todo. Vamos a ver qué te dice el nivel 3, página 26, sobre justamente estos problemitas. En la número 10 dice, es algo de teoría, ¿no? Dice, completa para que la proposición sea verdadera. Dos ángulos internos de un triángulo y te pone una línea, son agudos. ¿Cómo sería la respuesta acá? Tienes que cotejar de acuerdo a lo que dice tu teoría, ya sea la de acá o la del libro, cualquiera de ellas. No te la voy a decir porque está bastante simple. En la número 10 vamos a pasar de frente a la 10, por eso que no la he puesto acá. He pasado la 10 de frente. Dice, el triángulo mostrado es equilátero. Calcula la suma de estas medidas. Y acá, lo que parece un W, pero es un símbolo griego, menos I más este otro símbolo que está acá, que es el teta. Muy bien.
te dan un dato bien interesante. Te dice que el triángulo que te muestran es equilátero. ¿Y cómo hemos dicho que es el equilátero? Lo que tiene sus lados iguales, ¿no es cierto? Eso hemos dicho. Pero también deben tener sus ángulos internos iguales. Claro que sí, ángulos y lados internos iguales. Y si hablamos de eso, de ángulos internos iguales, estamos hablando de una propiedad que hemos tocado en la clase anterior, que dice que la suma de las medidas de los ángulos internos debe ser 180 grados, ¿no es cierto? Muy bien, si es así, entonces debemos dividir 180 entre 3, porque 3 son los ángulos, y 180 entre 3 es 60, o sea, cada uno debe tener 60, pero acá te piden exactamente cuánto mide cada uno de estos signos o símbolos. Entonces, hay que ponerle exactamente lo que nos dice. A ver, la primera, 3 con este ángulo de acá debe darte 60. 60 entre 3 es 20. 4i también debe darte 60. Entonces, 60 entre 4 es 15. Y 5 teta viene a ser, también debe darte 60. Entonces, 60 entre 5 es 12. Ya encontraste el símbolo de acá, ya encontraste la i y ya encontraste teta. Cada uno de sus valores. Ahora sí, realiza lo que te piden acá arriba. Primero resta 20 menos 15 y luego lo sumas con el último símbolo y te va a dar 17. Y ya está tu operación. Muy bien. No te olvides que estos numeritos te los está dando como datos el libro. Está ahí. No es que yo lo he inventado. Está ahí. Pasamos al problema 11. En el 11 dice, la gráfica muestra 2 barras metálicas unidas y articuladas al piso. Determina el valor del símbolo que está ahí. Si tú te das cuenta, en ese símbolo de la figura mostrada, no le he podido dibujar acá porque no me queda mucho espacio, pero tú lo tienes en tu libro, puedes verlo. Es un ángulo externo. Y si es un ángulo externo, tienes que trabajar sobre 360 grados, porque te vuelvo a hacer recordar la propiedad de la clase anterior sobre propiedades de ángulos, perdón, de triángulos, que la suma de sus ángulos externos, en este caso, debe ser 360 grados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dividir pues los 360 entre 3 y te sale la respuesta. Eso. El ejercicio 12 nos está presentando un triángulo equilátero. O sea, sus lados y sus ángulos deben ser iguales. Si es así, entonces tenemos algo parecido en cuanto a la propiedad que hemos estudiado también en la clase anterior, que se refiere a la suma de sus ángulos internos. Los ángulos internos, entonces, de un triángulo equilátero también te deben dar 180 grados, ¿no es cierto? Muy bien, siendo así, sus lados son iguales. Ese es el principio que debemos tener. Significa, según los datos que te están dando en tu libro, que 2x menos 11 debe ser igual a x más 5. Y también al lado que no te han dado ningún dato. Entonces podemos plantearlo de esta manera tal cual está acá. 2x menos 11, que son datos que te han dado, es igual a x más 5. Haciendo la ecuación, trasladamos la x, al trasladarlo el menos queda en 1, entonces eso no se ve. X es igual, trasladamos el 11 como más, 5 más 11 es 16. Y aplicamos, ¿no? Aplicamos que x es igual a 16. En x más 5, ¿cómo sería? 16 más 5, 21. En 2x menos 11, ¿cómo sería? Esto debe multiplicar. 16 por 2, 32. Y 32 menos 11 es 21. Y por último, entonces, si esto es 21 y esto es 21, obviamente que AB también me va a salir 21. Y ya está el resultado. Entonces, ya está resuelto lo que viene a ser nivel 3. Ya saben que para teoría, que algunas teorías les ponen, tienen que leer o bien las propiedades que le pone su libro y combinar algunas. Por ejemplo, esa combinación de que el triángulo equilátero debe ser igual en lados, pero también en ángulos, también se puede dar en otros.
en isósceles, en escaleno, en referente a algunas medidas. Ténganlo en cuenta para algunas teorías. La tarea sería la siguiente página, 24 y 25, niveles 1 y 2. Niveles 1 y 2. Páginas 23 y 24. No se olviden también que estos esquemas de los papelotes, no, perdón, 24 y 25 es. De los papelotes también se pasa al cuaderno, ¿ya? Es importante para que lo tengan en cuenta. Nos quedamos acá con este tema. Gracias.